En este video voy a hablar sobre data frames, que es un objeto de R, así como veníamos trabajando con vectores. Entonces hoy vamos a ver un objeto un poco más grande que un vector, que es el data frame. Entonces realmente un data frame es una tabla que se compone de varios vectores que se alinean como columnas, algo así como se puede ver aquí, vean. Entonces cada columna de esta tabla es un vector. Entonces, eh, como todo vector, solo puede contener datos de una sola clase. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un vector de clase lógica, no puedo meterle números acá y en este otro vector que es numérico no le puedo poner caracteres, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que cada vector tiene que tener la misma longitud para poder conformar un data frame, ¿verdad? Si, por ejemplo, hiciera falta un número acá, pues entonces se usa el código NA que vimos anteriormente para simbolizar que aquí falta un dato, pero ese NA pues no nos va a hacer que el vector sea más pequeño, ¿verdad? Entonces va a poder alinearse perfectamente el, con los otros vectores que componen la tabla. Y este tipo de tabla es realmente lo que es más útil para presentar datos tabulados, digamos. Por lo general, cuando estamos trabajando en investigaciones o lo que estamos acostumbrados a ver son tablas, ¿verdad? Es raro ver datos como vectores. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una tabla de una investigación que hicieron sobre estrés preoperatorio en niños. Entonces aquí, digamos, cada una de estas columnas es un vector. Uno es el número de registro, otro es el nombre del niño, luego sigue la edad, el sexo, y luego acá pues ya está la escala, ¿verdad? Entonces será una escala que puntea de 1 a 4 cada uno de los aspectos como actividad, vocalización, expresividad, estado, interacción con los padres y agitación. Entonces, si se dan cuenta, es una tabla y dentro de R, este tipo de objetos se llama data frame. Para abrirlo, si se dieron cuenta, yo lo único que hice fue hacerle clic una vez que ya está en el entorno, pues solo le doy clic encima y ya se abre en forma de tabla. O si no, podría imprimirlo a mi, en la consola y me lo va a imprimir. En el cuaderno también puede imprimirse una, una tabla o data frame únicamente pues escribiendo el nombre de la data frame y dando run. Entonces estas son las distintas formas que hay de abrir un data frame. Ahora, bien, a veces pues para poder trabajar con estos data frames necesitamos saber el nombre de cada una de las columnas. Entonces vamos a usar la función names. Eh, Como dice aquí, en un data frame cada columna puede tener un nombre asignado. Entonces ponemos names y entre paréntesis colocamos el nombre de la tabla y lo que nos va a desplegar son los nombres de cada una de las columnas. Para eso sirve la función names. Otra función interesante es la función str, que también nos puede ayudar a conocer un data frame. La función str lo que me hace es que me devuelve una lista de cada una de las variables o cada una de las columnas en la tabla y me dice de qué tipo es. Por ejemplo, edad es numérica y me muestra algunos de los valores que aparecen, digamos, en las primeras filas de la tabla. Eso sirve para, pues, para conocerla un poco más. Y hay otra función muy interesante para conocer
que es la función summary. Entonces, aquí está la descripción. La función summary muestra el resumen de cada una de las columnas en variables numéricas. Cuando estas columnas son numéricas, pues muestra la estadística descriptiva. Y cuando son categóricas, muestra una tabla de frecuencias. Vamos a verla. Siempre dentro de la misma tabla en la que estábamos trabajando, de estrés preoperatorio. Esto se va a tardar un poco más en correr. Aquí está, entonces por ejemplo record ID lo tomo como variable numérica y me muestra el mínimo, máximo, media, mediana, primer cuartil. Nosotros sabemos que record ID realmente no es numérico y realmente no nos serviría de nada analizar cuál es el mínimo y la mediana y la media de los record IDs, pero solo es para que vean cómo lo hace. En nombre, pues solo me dijo la longitud y me dijo que era de tipo carácter. En sexo, si se dan cuenta, me lo tomó como carácter, aunque realmente eh, sería mejor convertirlo en factor, ¿verdad? No lo voy a hacer ahora porque va a ser porque necesito hacer un subsetting que lo vamos a ver en otro video. Pero por ejemplo acá, edad, sí me interesa saber el mínimo, el máximo, la mediana, la moda, eh, igual en el resto de las variables. ¿Sí? Entonces, para eso sirve la función summary. Realmente es como tener un resumen de toda la tabla solo con una función. Y aquí termina este pequeño video sobre los data frames. Y en el siguiente vamos a seguir hablando de data frames, pero vamos a ver cómo importar data frames de otros programas como Excel o Numbers